Seguimos con nuestro programa. Ahora nos hablará de enfermedades autoinmunes y riesgo cardiovascular la doctora Monique Chalem. Ella es médico cirujano de la Universidad de Rosario e internista de la Universidad Militar Nueva Granada. Se especializó en reumatología en la Universidad París René Descartes y se ha desempeñado como presidenta de asociaciones como la Asociación Colombiana de Reumatología, la Asociación Colombiana de Osteología y Metabolismo Mineral y de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, capítulo central. Doctora Monique, gracias por su presencia en este simposio. El auditorio es suyo. Adelante. Muy buenos días a todos. Cuando la doctora Karen Dueñas me contactó hace algunos meses para este evento, estaba lejos de imaginarme esta situación, pero igual estoy muy complacida de estar acá, de colaborar en este evento en pro de la salud de nuestras pacientes mujeres y acompañada de todo este excelente panel de colegas mujeres también disertantes. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Ustedes en este esquema pueden ver, y ustedes los conocen mejor que yo, los factores de riesgo tradicionales para enfermedad cardiocerebrovascular, como la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, la hipertensión y la dislipidemia. Pero para la mujer han emergido factores de riesgo que podemos llamar no tradicionales, como por ejemplo los desórdenes hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional, el tratamiento del cáncer de seno, la depresión y aquí muy importante de lo que nos vamos a ocupar hoy, enfermedades autoinmunes. Entonces la idea es que vamos a revisar un poco cuáles son los mecanismos, cuál es la incidencia y cuál es la morbimortalidad relacionada con estas enfermedades autoinmunes y su riesgo cardiovascular. Esta mujer no requiere presentación, es Edith Piaf, la MOM, el pequeño gorrión, una mujer pequeña pero inmensa, con un talento enorme, con una capacidad de trabajo y de resiliencia sobre todo abrumadores. Ustedes pueden ver acá que Edith Piaf fue una de esas grandes mujeres que tuvo artritis reumatoide, sufrió todos los embates de la enfermedad antes de que realmente hubiera un tratamiento eficaz tal como lo conocemos hoy en día. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, afecta al grupo de mujeres con mayor capacidad productiva y diría reproductiva y un 70% de los pacientes son mujeres, por eso es una enfermedad que afecta y que ataca más a las mujeres, produce consecuencias serias físicas, económicas y emocionales. Esta inflamación articular va a conducir a daño articular, dolor crónico y disminución funcional. Y muy importante lo que vamos a revisar a continuación, hay evidencia de un incremento de la mortalidad cardiovascular. El impacto de la artritis reumatoide entonces va más allá de las articulaciones. Tenemos un impacto socioeconómico. La artritis no solamente afecta al individuo, sino también afecta a su familia, a su entorno laboral. Hay riesgo de otras patologías que se pueden presentar, riesgo de infección, principalmente asociado con el uso de terapias inmunosupresoras, riesgo de pérdida ósea, osteoporosis por el uso de corticoides, medicamento también implicado en el riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo psicológico, riesgo de cáncer, etc. Entonces es una enfermedad con muchas dimensiones y muchos aspectos que debemos abordar. En relación a la enfermedad cardiovascular hay un factor determinante y es que definitivamente la aparición de eventos cardiovasculares está relacionado con lo que llamamos la actividad de la enfermedad. Nosotros en reumatología tenemos hoy en día métricas para evaluar cuál es la actividad de la enfermedad. Y la actividad de la enfermedad se refiere a un compuesto entre compromiso articular, que evaluamos mediante conteo de número de articulaciones inflamadas y dolorosas, una evaluación de actividad de la enfermedad que nos da el paciente y marcadores de la inflamación. En este estudio que se hizo de 525 pacientes con artritis reumatoide
comparados con 524 controles, de los cuales 71% eran mujeres, se hizo un seguimiento a 10 años para evaluar la incidencia de compromiso cardiovascular y comparar con los controles. Se vieron más eventos cardiovasculares en pacientes con artritis que en controles, 2.4 eventos persona años, y estos fueron los eventos que aparecieron. Principalmente enfermedad coronaria, pero también hubo falla cardíaca, accidente cerebrovascular y compromiso arterial periférico. Y lo que podemos ver acá en este gráfico es que había aparición de los eventos en relación con actividad alta de la enfermedad. Entonces, hay una correlación entre aparición de compromiso cardiovascular e inflamación activa correlacionada con marcadores de enfermedad, actividad. Esto es un estudio un poco más grande y esta es una de la información importante que nos han traído lo que llamamos los registros de artritis. Los registros simplemente es la información que suministramos los médicos de nuestros pacientes con artritis reumatoide, y esto apareció gracias al advenimiento de los biológicos. Gracias a los registros se han conocido numerosos aspectos relacionados con la enfermedad, con los tratamientos. Estos fueron 11.285 pacientes de un registro, el registro RABIT, que es el registro alemán. Se contabilizaron 112 infartos en un término de 6 meses. ¿Qué se encontró? Una PCR y una eritrosedimentación significativamente elevada en casos cuando se comparó con los controles. Nuevamente, entonces, estábamos hablando de inflamación activa y de actividad de la enfermedad. Lo que podemos ver acá es que antes de que apareciera este evento de infarto del miocardio, los pacientes durante los meses previos ya tenían elevación de la proteína C reactiva y elevación de la eritrosedimentación, aunque no se había encontrado realmente clínicamente una enfermedad activa, es decir, los pacientes no tenían más dolor o más inflamación al examen que los pacientes control. Entonces, es muy importante saber que estos marcadores inflamatorios son predictores de la aparición de eventos cardiovasculares en pacientes con artritis. Asimismo, se encontró que el tratamiento de la comorbilidad fue menor en los casos que en los controles. Y nuevamente es algo que se encuentra aquí. Este es un póster presentado en el Congreso Europeo de Reumatología del año 2016, en donde se evidencia que el tratamiento de condiciones cardiovasculares deficiente es un factor de riesgo mayor para aparición de eventos como accidente cerebrovascular. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente los reumatólogos no estamos tratando bien o no estamos previniendo de una manera adecuada la aparición de estos eventos cardiovasculares. Otras cosas que pueden ocurrir también, este es un estudio pequeño, 75 pacientes con artritis y 38 controles, todos ellos asintomáticos cardiovasculares. Se les realizó un ecocardiograma modo M bidimensional para determinar la incidencia de disfunción diastólica. Y lo que se vio acá nuevamente es que hay una correlación entre disfunción diastólica, 83%, en pacientes con elevada actividad de la enfermedad. También tenemos un riesgo incrementado de falla cardíaca. El aumento del riesgo de falla cardíaca está en 1.87 con un intervalo de confianza de 1.47 a 2.39. Estamos hablando de falla cardíaca no isquémica. Hay una mayor incidencia de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y reducción de la distensión longitudinal. También encontramos aumento de taquiarritmias, fibrilación auricular. Aquí hay un aspecto muy interesante a tener en cuenta, y es que cuando aparecieron los anti-TNF en nuestra vida, afortunadamente para pacientes y para reumatólogos, al saber y al conocerse el incremento de anti-TNF en falla cardíaca, se comenzaron a estudiar para el tratamiento de la falla cardíaca. Pero estos estudios, digamos, no progresaron porque se encontró una acción deletérea
del anti-TNF en pacientes con falla cardíaca clase 3 y 4. Entonces, una de las precauciones a tener en cuenta cuando vamos a iniciar un anti-TNF es descartar pues, que los pacientes no tengan este compromiso avanzado por falla cardíaca y dejamos como precaución pacientes que tengan una disfunción menor. Aquí están, pues, digamos, los biomarcadores o citoquinas que podemos encontrar en falla cardíaca y vemos acá la PCR, que ya vemos que es el biomarcador más importante en artritis reumatoide, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6, que son las citoquinas proinflamatorias protagonistas en artritis reumatoide que podemos encontrar acá en relación con disfunción endotelial. Entonces, ¿qué podemos resumir de este riesgo cardiovascular en artritis reumatoide? Los pacientes con esta enfermedad tienen un incremento del 50% del riesgo de enfermedad cardiovascular y todas las revisiones y registros confirman esta asociación. Entonces, les voy a mencionar a continuación cuáles son nuestras recomendaciones, cuáles son las recomendaciones que se han hecho para los reumatólogos. Estas recomendaciones están establecidas, pero realmente no se practican muy bien. Subestimamos el riesgo cardiovascular. No solicitamos muchas veces un perfil lipídico. Muchas veces esto también está motivado un poquito por las barreras que tenemos con las empresas con las que trabajamos y no debería ser así. Por ejemplo, registros en Canadá y Estados Unidos reportan solamente un 5% de tamizaje adecuado. Y para rematar, pues estamos hablando también cuando hacemos un diagnóstico de un subtratamiento, de una inercia terapéutica. En el registro Medicare, solamente un 27% de pacientes recibió una terapia inicial. Aproximadamente 38% de pacientes con artritis tienen algún factor de riesgo cardiovascular y solamente el 7% recibe estatinas. Entonces, esto lo vemos en muchas de las patologías. Desafortunadamente, los pacientes con artritis tienen tanta morbilidad asociada a la enfermedad que probablemente al estar tan ocupados manejando y controlando ciegamente la actividad de la enfermedad, pues nos olvidamos de todo lo demás. Estos son los factores de riesgo tradicionales que podemos conocer: obesidad, dislipidemia, historia familiar, diabetes, hiperhomocisteinemia, síndrome metabólico y alteraciones en el estilo de vida. En artritis reumatoide tenemos que reconocer que hay factores de riesgo no tradicionales que van a acompañar a estos factores de riesgo tradicionales. Tenemos polimorfismos genéticos relacionados con el sistema HLA, historia familiar de autoinmunidad, muy importante el uso de glucocorticoides, los eventos adversos en lípidos y en sistema vascular de los glucocorticoides son muy importantes y reconocidos, y hemos de saber que un 60% de los pacientes con artritis reumatoide son usuarios crónicos de este medicamento. La larga duración de la enfermedad también va a ser un determinante en un mayor riesgo cardiovascular, un estado crónico proinflamatorio, la actividad de la enfermedad y otros medicamentos que también nos pueden incrementar el riesgo cardiovascular. Entonces vemos que hay una gran carga y una gran cantidad de factores que nos pueden explicar estas manifestaciones cardiovasculares, aterosclerosis acelerada, disfunción endotelial, infartos tempranos. ¿Cuáles son las alteraciones de lípidos en inflamación? Porque este es un factor importante y hay como un aspecto de una paradoja de los lípidos en enfermedades inflamatorias. Se ha reconocido que en pacientes con artritis reumatoide activa, los niveles de colesterol total, HDL y LDL, son más bajas, y se ha determinado también en otras enfermedades que producen inflamación sistémica una disminución en estos niveles de lípidos. El manejo con modificadores de la enfermedad, con terapia biológica, con autoanticuerpos o con inhibidores JAK, que es nuestra nueva categoría terapéutica,
eleva los niveles de las fracciones de lípidos, y esto es lo que se ha determinado consistentemente en estos estudios, digamos, pivotales con los diferentes medicamentos. Y la evidencia epidemiológica ha mostrado un aumento de enfermedades cardiovasculares con niveles relativamente bajos de lípidos. Entonces, esta es la paradoja lipídica. Vemos acá un paciente que no tiene artritis, vemos cómo están sus niveles de lípidos y de inflamación. Hay que reconocer que en estos pacientes hay una fase preclínica en la cual no hay manifestaciones de la enfermedad, pero sí podemos comenzar a ver una inflamación sistémica que va aumentando, y vemos acá cómo los niveles de lípido van bajando. Es por esto que estos son los niveles preinflamatorios. Posteriormente, al haber un control de la enfermedad, bajamos los niveles de PCR y de marcadores de inflamación y vemos cómo hay un incremento de las diferentes fracciones lipídicas. Entonces, estos marcadores o estas citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, van a producir toda una serie de alteraciones a nivel de lípidos, una reducción en la síntesis de partículas de LDL y un aumento en la absorción de LDL y OX-LDL por los macrófagos para producir células espumosas, una sobreexpresión de receptor LDL en hepatocitos. Pero tal vez uno de los factores más importantes y más correlacionados con la inflamación son los cambios cualitativos de la HDL por la inflamación. Sabemos que esta fracción lipídica tiene propiedades antiinflamatorias y protectoras de aterosclerosis, que se van a convertir, digamos, en proinflamatorias y aterogénicas en presencia de todas estas citoquinas proinflamatorias. Vemos que este riesgo cardiovascular en artritis es acumulativo, y en la medida en que hay más factores de riesgo cardiovascular correlacionado con marcadores de inflamación o con sustancias proinflamatorias, pues vamos a ver una mayor probabilidad de progresión y de acumulación de daño cardiovascular. Estas son las recomendaciones EULAR para el manejo de la enfermedad cardiovascular, las de los reumatólogos. Los clínicos deben estar prevenidos y conocer el mayor riesgo cardiovascular. El reumatólogo es el responsable del manejo del riesgo cardiovascular y debemos tener cuidado con el uso de medicamentos como AINES o corticoides. Los modelos de predicción cardiovascular deben adaptarse para pacientes con artritis, multiplicando por un factor de 1.5. Digamos, esta es una recomendación que se hace, pero que no es completamente robusta. Vemos acá, y no lo voy a revisar en aras del tiempo, los calculadores de riesgo cardiovascular que ustedes conocen y manejan mejor que yo, y aquí cómo varios calculadores de riesgo cardiovascular realmente no tienen dentro de sus parámetros de evaluación la presencia de enfermedades autoinmunes. Este es un pintor con artritis, un gran hombre, Auguste Renoir, muy conocido por todos. No es mujer, obviamente, pero pintó muchas mujeres. Y este cuadro, que se llama Las Bañistas, lo pintó a la edad de 85 años antes de morir en esta silla de ruedas, y así. Vamos a revisar brevemente el compromiso cardiovascular en otras enfermedades autoinmunes, y vemos cómo en lupus, síndrome antifosfolípido, Sjögren y esclerosis sistémica, como pueden ver acá, hay un sinnúmero de enfermedades cardiovasculares que se han reconocido. Placas carotídeas en lupus, enfermedad coronaria, obviamente pericarditis. En síndrome antifosfolípido, pues hay relación con lesiones trombóticas en arterias coronarias o en válvulas. Y en esclerosis sistémica es una enfermedad fibrosante, pero también es una enfermedad vascular que tiene una alta carga de enfermedad cardiovascular. Miremos cómo acá, esto es un metaanálisis de 15 estudios con 26.000 pacientes y 4.640 muertes, en donde se encontró un incremento de la mortalidad de 2.6 versus la población general, y vemos cómo este incremento de la mortalidad estaba determinado por enfermedad cardiovascular y por infecciones, más no por patologías como malignidad.
Estos serían también algunos de los factores de riesgo relacionados específicamente con lupus y que acompañan los factores de riesgo clásicos, determinantes genéticos, nuevamente marcadores proinflamatorios, hiperprolactinemia, una correlación con actividad de la enfermedad y duración, daño de órgano, nefritis lúpica, dislipidemia endógena. Y el manejo, finalmente, ya para terminar, debe ser un manejo integral. Esta es una enfermedad sumamente compleja, entonces debemos hacer un tratamiento agresivo de la enfermedad con inmunomodulación, dentro de la cual tienen un papel muy importante los antimaláricos. Los antimaláricos no solamente controlan la actividad de la enfermedad, sino que también tienen propiedades antitrombóticas, propiedades de control de dislipidemia. Es un medicamento sumamente interesante y sumamente actual, diría yo. Obviamente, anticoagulación y tromboprofilaxis en pacientes con síndrome antifosfolípido, monitoreo estrecho y tratamiento de factores de riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales, y obviamente tener en cuenta dentro de nuestras herramientas terapéuticas otros medicamentos como aspirina, estatinas, IECAS, etcétera. Bueno, creo que me ajusté al tiempo. Fue un placer compartir con ustedes estos aspectos que revisé. Esta es una pintora que tuvo también artritis reumatoide, se llama Niki de Saint-Pal, una mujer vanguardista que también padeció durante buenos años de su vida una artritis reumatoide. Y acá este es el emblema del lupus eritematoso sistémico. Muchas gracias.